8 de la mañana con 33 minutos. Esto es Pauta de Análisis, claro, y el análisis llega de la mano de nuestros columnistas que nos acompañan hoy. Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster. ¿Viene llegando de vacaciones, Cristóbal, no? ¿Está muy igual? Está muy igual. Está muy bien. Y Álvaro Vergara, abogado e investigador del Instituto de Estudio de la Sociedad IES. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Encantados de poder hablar los temas de actualidad. Uno de ellos, no sé si ustedes se lo toparon en vacaciones o estando en pleno ejercicio, lo del Poder Judicial, la decisión del juez Daniel Urrutia, cuestionable, y que tiene que definirlo la Corte de Apelaciones esta semana. Se dice que podría haberlo hoy día, con respecto a entregarle videollamadas a integrantes del tren de Aragua. Sin ir más lejos, son los presos de más alto riesgo que hay en el país. Están en el REPAS, es una unidad especial dentro de la cárcel de alta seguridad donde tienen derecho, entiendo que entre 1 y 2 horas de patio, aislados, celda solo, vigilados las 24 horas con cámaras, pero el juez Daniel Urrutia, quien tiene antecedentes previos de otras resoluciones cuestionables, les permite que tengan videollamadas con desconocidos y de manera secreta. ¿Qué te parece? En este caso es con el hijo, ¿no? Que vive fuera. Ojo, que hay una información que entrega Mega hace algunos días que decía que ya le habían pasado un teléfono y lo pillaron hablando con alguien y tuvieron que esconder el teléfono. Entonces, personas que están aisladas dicen desde el punto de vista de la inteligencia para que el crimen organizado no tenga contactos con quienes están afuera, porque son cabecillas. Hablábamos hace un rato con Cristian Riego. Pero lo que yo estuve leyendo es que es en presencia un gendarme. Bueno, es un punto que hay que definir porque Cristian Riego decía que no está determinado. Creo que las videollamadas son con presencia de gendarmería, pero las visitas conyugales no. Ya, y lo que se habla, el contenido no tendrías acceso porque se consideraría una conversación íntima, ¿no? ¿Qué les ha parecido primero la polémica? El que se tenga que revisar esto, Gendarmería fue en contra y el gobierno también. El ministro Jaime Gajardo, el ministro de Justicia del Partido Comunista, Jaime Gajardo, dijo que esto está al margen del derecho. Está, porque tengo entendido que algunos... Él lo dijo así ayer en el Mercurio. Cada una cosa yo creo que hay que distinguir es las opiniones que cada uno de los que se han manifestado tengan del juez Urrutia por sus decisiones anteriores, ¿no es cierto? Claro. Que han sido algunas bien cuestionadas. Y lo otro es si el reo, a pesar de que esté en esa situación, ¿no es cierto? Y de lo que se le esté imputando, tenga derecho, según las leyes actuales, de tener esa posibilidad de conversar con alguien afuera. Claro, sobre todo si está en presencia de un gendarme. Álvaro. Tengo entendido que obviamente la conversación es privada. Efectivamente, todo recluso tiene ciertas garantías procesales, entre ellas la videollamada y las visitas conyugales. Eso como en abstracto suena bien. Claro. Pero cuando uno ve esta cosa en concreto y empieza a ver a las personas que le concedieron estos beneficios procesales, que son Daniel Márquez Meléndez, que es un brazo operativo del Tren de Aragua, casi todos son miembros del Tren de Aragua, todos están vinculados a tráfico de droga, etcétera. Uno se empieza a cuestionar este tipo de decisiones y por lo menos en mi opinión es que contra este tipo de personas no hay que darles ninguna chance. Decía Cristian Riego que aquí el juez Urrutia estaba considerando algunas variables, como estos tratados internacionales que le permitían tener acceso a eso, dijo, pero estaba obviando otras variables, como por ejemplo lo que dices tú, el ser probablemente un potencial líder de un cártel y los efectos de seguridad que pueda tener para el país. Y él decía que el juez Urrutia es un juez que es una especie de militante de ciertas causas ya reconocidas por antecedentes previos. Yo no sé a ti qué te parece eso, Cristóbal. Bueno, es por eso que algunos han pedido que la Corte de Apelaciones se pronuncie, y eso de alguna manera va a ser un filtro respecto a si el juez Urrutia realmente cumple con esa hipótesis de que se está especializando en algunas causas. Yendo un poco a lo que decía Álvaro, perdón. Yo creo que también importa con quién tiene la llamada. ¿No es cierto? Claro. Porque si es un familiar es distinto con una persona que no tenemos antecedentes, que podría estar ligado con el Tren de Aragua. Yo no sé si el juez tomó eso en consideración, si la Corte de Apelaciones se va a pronunciar al respecto. Yo le decía a Cristian Riego si es que el sentido común dice que, por ejemplo, no hay que pasarle los antecedentes de los que están declarando bajo secreto contra el Tren de Aragua en Arica, que el juez le pase los datos, los nombres y las direcciones al abogado defensor, ¿cierto? Eso dice el sentido común. Y acá el sentido común dice que no lo puedes dejar solo con un teléfono porque tiene derecho a la intimidad porque no tienes idea con quién está hablando, ¿no? Es el sentido común. Entonces, le preguntaba de eso a Cristian Riego y decía que él sentía que el derecho estaba bastante cerca del sentido común.
no lejano, aunque a uno le suena lejano en este tipo de causas. No sé si comparten eso. Yo creo que claro, que el derecho se apega mucho al sentido común y en este caso es súper delicado porque el juez Urrutia no estaba obligado a dar estos beneficios procesales. Él podía denegarlos, pero el trabajo del juez en ese sentido es ponderar. Y como digo yo, esta cosa se toma teniendo en mente la situación en concreto, las personas y sobre todo los informes de Gendarmería. Si Gendarmería no estuvo de acuerdo nunca con darle visitas conyugales y ni tampoco videollamadas a este tipo de personas, porque ya en la videollamada, que sean con presencia de Gendarmería, obviamente se pueden traspasar todo tipo de información, incluso mediante claves, y en visitas conyugales quedan en total secreto. O sea, ¿quién asegura que no se van a dar órdenes desde la cárcel hacia afuera? Que eso sucede todo el rato. El gran problema, ¿no? Italia cortó el crimen organizado, gran parte de eso, ha recuperado ciudades completas, aislando el crimen organizado en cárceles sin comunicación hacia el exterior. Esa es su fórmula, al menos. Italia la aplicó, Estados Unidos la aplica en ciertos penales. Si uno va a ver los países desarrollados, la mayoría con este tipo de reclusos de alta peligrosidad, los casos de este tipo de beneficios, que también son cierta garantía del proceso, no siempre se dan. Quizás ¿sí? Ahí lo que falta es una regulación más específica. ¿No es cierto? Quizás no existe, ¿eh? Por eso decía, no tenemos. Por eso, porque como esto es nuevo, ¿no es cierto? Y la ley antes no se ponía en este caso porque no teníamos quizás tantos casos con gente que cumpla con este alto peligro para la sociedad. Quizás lo que hace falta es que haya una regulación más específica que se haga cargo de esos... O sea, en estos casos. De estos casos, ¿no es cierto? Probablemente, dependiendo cómo falle la Corte de Apelaciones, esto va a terminar en la Suprema, ¿no es cierto? Y va a haber un debate más largo. Bueno, quizás este es el momento para arreglar el vacío. Yo le preguntaba a Cristian Riego si es que el Poder Judicial jugaba un rol relevante dentro de la crisis de seguridad. Y él decía que no, que eran las autoridades, específicamente las leyes, las autoridades del Ministerio del Interior, las policías, las encargadas de solucionar eso, y no era el Poder Judicial. El Judicial era el que aplicaba las leyes que estaban dictadas nomás. No sé si ustedes coinciden en eso. Lo digo pensando que Evelyn Matei hace un tiempo que en la entrevistada dijo: algunos jueces deberían apretar un poco más la mano. Yo le decía, pero si es un poder independiente, decía, pueden apretar un poco más la mano. Se puede conversar eso. Yo no sé si en el tema de seguridad, que no se quedó tan de cerca, pero en otros temas hay mucha discusión, por ejemplo, en el caso de ISAPRE, si la Corte Suprema fue más allá en el fallo de la... Interesante. ¿No es cierto?, de lo que deberían devolver las ISAPRE, si la Corte Suprema no fue más allá del marco legal. Entonces, yo creo que si esa discusión se da en otros ámbitos, es bien probable que en el caso de seguridad, donde quizás producto de este mismo caso, ¿no es cierto?, el juez Urrutia, donde hay vacío, la Corte Suprema dice, bueno, yo voy a interpretar y voy a tratar de correr el cerco, hacerme cargo del problema y no decir, mira, tiro la pelota al conde. Álvaro Vergara. Yo creo que los jueces efectivamente cumplen un rol importante en esta crisis de seguridad, pero obviamente no son los jueces, es un problema complejo, pasa por, primero hay una crisis de fiscales, faltan fiscales, también hay una crisis en las cárceles, los reclusos están hacinados, faltan cárceles. Y el problema pasa principalmente por el sistema político, pero los jueces sí cumplen un rol ahí. Y a mí me parece que dentro de todo, y más allá de la polémica, porque el juez Urrutia tiene declaraciones diciendo que el Poder Judicial es una organización para reprimir a los pueblos de Latinoamérica, sí. Se pudo haber hecho algo más, sobre todo contemplando el momento país, porque cuando las instituciones no comienzan a hacerse cargo de las demandas populares, y en eso los jueces sí tienen facultades, para, como decís tú, poner mano más dura, se genera un proceso de erosión de las instituciones. Y eso sí afecta al Poder Judicial hoy día. Hoy uno sale a la calle y todas las personas creen que los jueces básicamente trabajan para los delincuentes. Claro. Y sí, ahí hay un problema. Claro. También se lo preguntaba a Riego. Él decía que la calle no... y los medios tenían una tarea de encauzar más eso, ¿no? Claro. No hablar tanto desde el intestino, por así decirlo, en la sensación calle que hay. Oye, vamos a otro de los temas. No solo Cristóbal Uneu está volviendo de vacaciones, hoy día también vuelve Miguel Crispi. Y facilito le tocó de vuelta ayer en la entrevista de Carlos Contreras, el ex seremi de vivienda de Antofagasta, que vuelve a decir, este señor sabía varias cosas y varias cosas se las ocultó al presidente Boric, porque él las sabía. Recordemos que Miguel Crispi habló en la comisión investigadora de la Cámara Baja del caso Democracia Viva y él dijo, no, yo escuché rumores. Y él dijo, no, yo se lo dije. ¿Es un antecedente relevante o es irrelevante lo que ha dicho? Dice en la entrevista de ayer que él se lo dijo, personalmente.
No, estoy diciendo que se supone que a través de él lo conoció, pero lo que Crispe dijo es, yo escuché rumores solamente. Claro. Es decir, quizás voy a decir algo políticamente incorrecto, pero yo no sé si Contreras ayer aportó es que esa es mi pregunta. Más antecedente. Fue un paso más allá porque acusó a Crispi de ocultar la información al presidente, pero de lo que yo leí y lo que yo sé del caso, que es información pública, ¿no es cierto? No sé si aportó antecedentes especiales. Porque él lo que se escuda es que dice, yo le pregunté a mi superior cuáles son las razones por las cuales alguien se tiene que inhibir. Y el superior le contestó, ¿no es cierto?, que familiar directo, no sé lo que dice la ley. Pero la Contraloría lo acusa de que le falta por probidad. Claro. ¿No es cierto? Porque él fue jefe de gabinete de la diputada Pérez, después pasó a la Seremía y le entregó un proyecto al que era la pareja de la diputada Pérez. Ahí claramente hay un conflicto, ¿no es cierto? Y por lo tanto me hace sentido lo que le dijo la Contraloría, bueno, y por eso está hoy día en este proceso. En conclusión, a tu juicio, Miguel Crispi hoy día no está más complicado que el sábado. No, yo siento que por la información que entregó los medios. No basta. Es distinto a la información que él podría haber entregado a la Fiscalía. Sí, la comisión investigadora, hablaba el diputado que estaba a cargo de la comisión investigadora, un diputado RN, y decía, si conocemos más, a nosotros nos dijo otra cosa, dijo, si se conocen más, dijo, vamos a actuar con esos datos, pero no tenemos más antecedentes de Crispi. ¿Qué opinas tú, Álvaro Vergara? Yo creo que Crispi debe estar preocupado porque otra vez su nombre vuelve a salir en la prensa, viene llegando de vacaciones. Pero efectivamente, por lo menos en la lista judicial, Crispi creo que solo tiene 2 querellas del Partido Republicano y ya como que está medio desligado de los hechos. Lo que sí a mí me sorprende es que es el control de cambios que el gobierno todavía no ha ejercido. O sea, ¿qué pasa si esto todavía empieza a escalar y Crispi se empieza a ver más involucrado? Al final le va a terminar reventando al mismo gobierno porque sigue estando ahí. Pero fue mucho más cuestionado Crispi, pasó momentos más álgidos mucho más duro que ahora. Y lo sostuvieron. Sí. Entonces, si ya lo sostuviste ahí, supongo que ya no lo vas a mover. No sé, creo, desde el punto de vista político, no tiene nada que ver con el contenido, sino que por el efecto que provoca su presencia en el segundo piso, ¿no? Es que creo que justo esto coincidió con el plebiscito. Entonces, claro, ahí se encuadró todo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si después esto escala y claro, le rebota de nuevo al gobierno? Y, por ejemplo, a mí alguien dijo que acá era la estrategia, se está llevando a cabo la estrategia del sálvese quien pueda. A mí, por lo menos la vía judicial, esa me parece que es la única manera de que pueda salir más información. O sea, que estos tipos se empiezan a delatar entre ellos, que la fiscalía pueda hacer su trabajo y sancionar después los tribunales a quien corresponda. Pero a mí me preocupa sobre todo que el gobierno no ha logrado esbozar un relato, primero, que la ciudadanía lo pueda entender y segundo, que sea de una línea. O sea, ha sido todo muy ambivalente. Ayer un parlamentario decía eso, que ahora tiene eso, sálvese quien pueda, así lo veía lo de Contreras, que estaba tratando de salvarse él. Bueno, yo estuviera en la situación de Contreras, trataría de hacer lo mismo, ¿no es cierto? Sobre todo si lo dejaron caer solo, ¿no es cierto? Ahora, yo estoy de acuerdo con Álvaro que el gobierno no ha tenido un control de daño consistente. Pienso en otro caso anterior, guardando las proporciones, ¿no es cierto? Mobgate. Al gobierno Lago le costó mucho tiempo sacárselo porque tenía por una parte el juicio político, ¿no es cierto? Y por otro lado la arista judicial, donde la juez Chevesic, jugó un rol muy preponderante en seguir empujando este caso. Esto puede pasar aquí lo mismo, sobre todo si la Fiscalía empieza a recopilar nuevos antecedentes, dependiendo de lo que haya dicho Contreras y otro, y lo que salga de la comisión investigadora. Esta semana declara Giorgio Jackson y Javiera Martínez también, por una querella interpuesta por republicanos. No sé si eso también enreda o resalta, reflota el tema. ¿Cómo lo ven ahí, Álvaro? Yo creo que enreda un poco más las cosas, pero yo creo que lo deseable es que todos puedan declarar en todas las instancias que corresponda. Creo que mientras más declaraciones es mejor. Perfecto. Usted escucha a Cristóbal Uneo, director de Data Science Anheuser, y Álvaro Vergara, abogado e investigador del Instituto de Estudio de la Sociedad IES. Bueno, en este periodo, una de las noticias más impactantes que tuvo el país, además de los mega incendios en Valparaíso, fue la muerte del expresidente Sebastián Piñera en un accidente aéreo, algo que fue impactante y da paso al análisis político posterior.
empezar a hablar si es que realmente hubo legado o no, que su legado fue la gestión, precisamente decía Marcela Cubillos. Algunos consideraban que ahora, Matías Walker estábamos hablando recién con él, y él resaltaba que varias cosas que hizo mostraban trascendencia política porque se caminó hacia el centro, donde lo pifiaron y donde no lo quisieron, y él se alineó por a favor del no, etcétera. Otros dicen que eso es mucho, que es sacralizarlo, según Manuel José Osandón, senador de Renovación Nacional. ¿Con cuál idea te quedas más, Cristóbal Uneus, a esta altura? A ver, yo encuentro trágico, yo estaba de vacaciones cuando sucedió, trágico la muerte del ex presidente, por más las diferencias o los aprecios que uno le tenga a él político, ¿no es cierto? Él jugó un rol muy importante en la derecha en los últimos 40 años, y llegó 2 veces a la moneda por su habilidad política, pero también por su audacia de tomar riesgo, ¿no es cierto? Y yo creo que una de las cosas que yo le rescato es que él se dio cuenta tempranamente que para ganar había que tener mayoría, ¿no es cierto? Y se corrió hacia el centro cuando salió elegido el 2009, ¿no es cierto? Y propuso una agenda que era mucho más atípica de la agenda directa de la derecha histórica, ¿no es cierto? El matrimonio igualitario, el postnatal de 6 meses, que de alguna manera explican que le haya llegado 2 veces a la moneda. El riesgo de eso es que se corrió tanto al centro que en el segundo gobierno, ¿no es cierto?, después apareció el Partido Republicano, ¿no es cierto? Y eso yo creo que es una de las cosas que uno también tiene que sopesar. Y yo creo que respecto a lo que dice el senador Osandón, yo creo que hay que distinguir. Una cosa es lo que los políticos, sus partidos han reflexionado sobre después del fallecimiento del expresidente, y otra cosa es lo que han tratado de hacer los medios de comunicación. Y ahí yo distingo que quizás algunos medios han ido mucho más allá de lo que a uno cree que le corresponde como homenaje a un expresidente. Yo creo que Piñera trató en su primer gobierno de instaurar una nueva derecha. Me acuerdo un documento que escribió en ese entonces el ministro del Interior, ¿no es cierto?, Rodrigo Gispeter, con varios otros políticos, de tratar de construir una derecha más moderna, más liberal, más corrido al centro. No le fue bien a esa estrategia. Entonces yo creo que eso también es algo que reflexionar a propósito de esta nueva derecha que están aprovechando a discutir a propósito ahora del fallecimiento del expresidente. Probablemente sea algo natural que cuando alguien fallece tú resaltas sus logros, no resaltas sus equivocaciones, claro, que siempre se dan, y en política ahí quedan registradas para siempre. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro? Decía Guillermo Ramírez, está bueno que Osandón deje al presidente Piñera en paz. Sí, es que Osandón siempre ha sido un personaje complicado dentro de la derecha. Yo creo que claro, Guillermo Ramírez tiene razón en eso. Quizá no fueron las palabras más idóneas, también quizá no fue el periodo para decir ese tipo de palabras, pero Osandón yo creo que dentro de todo tiene un punto. Tiene un punto en cuanto a que obviamente hay muchos personeros de Chile Vamos que han salido a intentar rescatar la figura del presidente Piñera por motivos electorales. A mí me parece que hay mucho de eso intentando impregnar la candidatura de Evelyn Matei con el piñerismo, poniéndola como una suerte de continuadora a Sebastián Piñera, pensando sobre todo en la presidencial. Y creo que todavía falta algo muy importante, y es que la derecha se haga un mea culpa sobre sus errores dentro del gobierno de Sebastián Piñera. Yo no he visto a ningún diputado o senador diciendo me equivoqué en esto, porque gran parte de las complicaciones que tuvo Sebastián Piñera, sobre todo en su segundo mandato, fueron por errores propios de la derecha. Pienso sobre todo en los retiros, en el rol que tuvo en el estallido social, cuando Piñera intentaba, aglutinar la coalición y no podía, se le desfondaba su propio partido RN, que tiene no sé cuántas corrientes internas. Entonces, distanciándome... Yo no puedo estar más lejos de Osandón en todo caso, pero distanciándome también de sus dichos y de los tiempos, creo que dentro de todo tiene un punto. Tiene un punto. Preguntaba en la encuesta Academ con respecto a las figuras políticas, y Evelyn Matei salta 6 puntos. Algunos, no sé si a Pepe Out se lo leían ayer, que sentía que podía ser la gente interpretando que ella podría ser la figura que continúa el legado de Sebastián Piñera. Y José Antonio Caz sube 5 puntos. Con respecto a enero es la comparativa. ¿Tú ves que va a empezar ese juego, por así decirlo ahora, Cristóbal? ¿Quién continúa el legado y en qué forma? Porque tú decías, claro, tiene luces, pero también tiene sombras. Hacer lo mismo que Sebastián Piñera estaba planteando.
A ver, yo creo que es difícil ponerse en los zapatos y ser el legado de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera yo creo que estaba más al centro, sí, se movía bastante, que la alcaldesa de Providencia hoy día, ¿no es cierto? Yo creo que él captó una mayor fracción de votos que lo que yo me imagino hoy día puede captar en Evelyn Matei. Yo creo que el desafío de la derecha es encontrar a alguien que apele al centro, pero también apele a la derecha. Yo creo que ahí Osandón también tiene un punto que Piñera no interpretaba a toda la derecha. Bueno, y el hecho más concreto es que salió el Partido Republicano. Lo que sí me ha llamado la atención es que la UDI ha parecido más piñerista públicamente que RN. ¿Será por eso de las corrientes o no? Yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo el presidente Piñera fueron muchos producidos por la UDI. Me acuerdo lo que cuenta el ex ministro Blumen, ¿no es cierto?, en su libro, todos los problemas que él tuvo con la UDI, después tuvo que salir, llegó Víctor Pérez a ser ministro del Interior. Entonces, también es cierto que ahí hubo roces internos y a mí yo no entiendo mucho por qué hoy día la UDI aparece más piñerista que RN. Me llama mucho la atención. Y su plan quizás de la derecha ahora todavía no encuentra el rumbo, no sé, van a tener que repensarse como derecha o no, Álvaro, ¿cómo lo ves tú? En eso están. Piñera nunca tuvo mucha vida partidaria en RN. No. Pero si uno ve, por ejemplo, la segunda línea o la primera línea del piñerismo, Andrés Chadwick, Belolio, etcétera, eran casi todos de la UDI. O sea, el segundo gobierno, los ministros más importantes, que hubo un conflicto por esto que lo relata muy bien Blumel en su libro, es que en un tiempo Evópoli, que ahora es casi insignificante, tuvo 2 ministros en el comité político y la UDI estaba muy enojada por eso. Pero bueno, hay que ver cómo se va a rearmar la derecha en torno al legado de Sebastián Piñera. Yo creo al menos que Chile Vamos se va a armar en torno a la candidatura de Matei. De ahí van a salir todo este tipo de reflexiones, van a intentar capitalizar ellos el legado de Piñera y vamos a ver qué es lo que pasa con republicanos también. Yo creo que hoy día en la derecha no existe el piñerismo. La pregunta es si va a surgir. ¿Pero existió? Por eso, la pregunta es si va a surgir. Yo creo que el primer gobierno se trató de instaurar lo que trató de hacer el exministro Hinspeter, ¿no es cierto? Entonces yo no le resultó. Pero Rubilar, Cecilia Pérez, ¿eso no es piñerismo, no? Esos son colaboradores leales. Yo hablo de piñerismo cuando una fracción más importante del partido, de transversalidad, ¿no es cierto?, apoya al presidente de manera más pública y trata de promover sus ideas. Lo que van a intentar rescatar es la gestión que tenía el Piñera. Lo que decía Marcelo rápido. Dijo, siempre se criticó que hacía mucha gestión, dijo, bueno, esto es el legado, gestión. Dijo, él hacía buena gestión. Cristóbal Uneus, director de Data Science en Holster, Álvaro Vergara, abogado investigador del Instituto de Estudio de la Sociedad IES, le damos las gracias. Gracias por haber estado aquí hoy día.